Tengan muy buenos días todos y todas. Bienvenidos a esta sexta tutoría y última, ¿verdad?, del ciclo 2020. Eh, pues quiero darle nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Pues estamos comenzando quizás 15 minutos tarde, pues he tenido problemas con mi internet. La presentación no me la cargaba eh, directamente con el programa, pues eh, no tengo quizás o no está la capacidad de cargar en este momento en mi internet. Entonces, por ahí, ¿verdad? También quise mandárselo a los compañeros por sus correos, pero tampoco me dio la opción, ¿verdad? Entonces, he decidido hacer la tutoría, pues, compartiendo escritorio, pues es la última opción que tengo y pues así lo vamos a hacer, ¿verdad? Esta mañana. Quiero también agradecer pues la disponibilidad de cada uno de ustedes eh, y el apoyo, ¿verdad? Que brindan, ¿verdad? También, ¿verdad? Para poder realizar lo que es la tutoría. Eh, Vamos a dar inicio, ya el compañero creo que pasó lista de asistencia, ¿verdad? Estamos conectados, al parecer estamos conectados 7 personas por el momento, ya quizás entre el momento que se esté desarrollando la tutoría vamos a, a conocer a los demás, ¿verdad? Se van a conectar a los demás. Entonces, vamos a dar inicio con lo que es la agenda y pues la agenda es de la siguiente forma, ¿verdad? Ya estamos quizás por el punto número 4. Ahí se las presento. Espero la logren ver, ¿verdad? Para que ustedes conozcan más o menos cómo es la dinámica de esta mañana. El objetivo principal de esta tutoría pues es analizar las pruebas sobre creatividad y su posible implicación en los contextos educativos. Ya hemos venido hablando en el transcurso del ciclo, ¿verdad? Desde que comenzamos allá por unos meses atrás, empezamos hablando sobre lo que es la historia, ¿verdad? Cómo se miraba la creatividad en décadas o siglos atrás, ¿verdad? Los precursores, ¿verdad? De la creatividad y cómo ésta se vino desarrollando y cómo ésta incursionó también en lo que es el área educativa, ¿verdad? Y cómo constantemente el ser humano la pone de manifiesto eh, a lo largo de su día a día. Nuevamente quiero preguntar si se logra ver lo que es la pantalla, ¿verdad? Para que ustedes tengan por ahí un poco de lo que se está viendo, ¿verdad? O lo que voy a decir yo en este momento. No sé si hay, se ve. Ok, yo igual, ¿verdad? Al finalizar, o en el transcurso del día, pues eh, voy a hacer lo posible de poder mandar, ¿verdad? La presentación para que ustedes pues tengan ahí eh, la idea, ¿verdad? De, de esta tutoría. Bien, entonces, hablando de lo que es la creatividad, ¿verdad? Y cómo esta se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, pues, eh, se puede decir, ¿verdad?, que las capacidades biológicas e intelectuales y sociales del sujeto suceden históricamente y ponen cualquier intento por generar recomendaciones en torno a estas que deben, ¿verdad?, partir de una doble consideración en que lo relativo y lo universal se conjugan, ¿verdad? Es decir, eh, que, por ejemplo, ¿verdad?, el ser humano tiene esa dinámica, ¿verdad? Tiene esa dinámica en la sociedad y pues es parte, ¿verdad?, de esta, eh, donde se pone de manifiesto lo que es la parte creativa. Igual, ¿verdad? Dice, por una parte, todo el ser humano está biológica, mental y socialmente capacitado para interactuar de cierta forma con su entorno y modificarlo de acuerdo con las herramientas psíquicas y físicas, ¿verdad? Que pueden ser utilizadas actualmente o cuyo uso puede aprender potencialmente
gracias a la colaboración interactiva con otros. Es decir, ¿verdad? Nosotros estamos en constante interacción social, ya sea en nuestra casa, ya sea con nuestros amigos, ya sea con un grupo de personas, incluso, ¿verdad? Que tal vez nosotros no conocemos, pero en algún momento, pues, nos, eh, nos da la oportunidad, ¿verdad? De estar en grupo, ¿verdad? Y pues ahí también formamos una interacción. También habla, ¿verdad? Que el otro lado, esas capacidades pueden cambiar de acuerdo con las condiciones en que tal o cual ser humano nace, ¿verdad? Vive e interactúa, por lo que su incidencia transformadora y el uso de las herramientas en el medio varía. Esto lo vemos muy común, ¿verdad? Y pues uno de los ejemplos es eh, si hablamos de, por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿verdad? Está dividido por cuatro zonas, ¿verdad? La central, la paracentral, la occidental y la oriental, ¿verdad? Entonces, eh, cada una de estas zonas, ¿verdad? Tiene en específico unas características muy peculiares, ¿verdad? Las personas, tal vez nosotros, interactuamos, tenemos el mismo idioma, tenemos el mismo eh, la misma rutina, por así decirlo, ¿verdad? Pero a veces las costumbres o las cosas que se hacen en diferentes zonas es, es totalmente, valga la redundancia, diferente, ¿verdad? Entonces, al momento de poner, ¿verdad? Una persona de la zona oriental, una de la zona occidental y una de la zona central, pues tal vez haciendo o realizando la misma actividad, pues la van a hacer o lo van a interactuar o lo van a percibir o lo van a dar a conocer de una forma totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? También si hablamos de condición social, ¿verdad? Eh, no, las acciones tal vez van a ser un totalmente diferente. Incluso también una persona que venga de instituciones públicas y otra que venga de instituciones, de una institución privada o que haya estudiado solo en instituciones privadas, pues va a ver, va a tener una perspectiva totalmente diferente, igual dentro de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, eso habla, ¿verdad? De cómo las condiciones son parte de, por así decirlo, de eso, ¿verdad? Del movimiento o cómo la persona va a actuar dentro de la sociedad, ¿verdad? Por aquí quiero ver si había, no, no hay, ¿verdad? Vamos a ver si, ok, voy a mandar el correo con, con la presentación, creo ya la mandé. Eh, Ustedes pueden ver por ahí si les cae y si les cae, por favor, avísenme para que ustedes lo puedan cargar. Y así pues, dejamos de compartir, dejo de compartir escritorio y ya pueden eh, subir la presentación. Bueno, continuando, dice los contenidos, ¿verdad? Habla aquí del primero, ¿verdad? Se puede medir la creatividad. Ustedes que ¿qué pueden dar su opinión? ¿Creen ustedes que se puede medir la creatividad? Yo digo que, bueno, es medio discutido, es como que medir la inteligencia, que muchos miden por medio de ¿qué? ¿Cómo se llama? De examen o de cosas así, pero para mí no se puede medir. ¿Alguna otra opinión? Bueno, como la medición es una comparación, ¿verdad? Entonces, tal vez no colocando un valor numérico,
pero sí en capacidades, considero yo. O sea, una comparación es una medición y sí se puede comparar la creatividad de una persona con otra. Sin embargo, también eso no es tan real porque dependiendo del ánimo de la persona, sí será o más creativa o menos creativa. Correcto. ¿Alguien más? Por ahí escuché hablar al compañero. Hola, hola. Por ahí escuché hablar al compañero. No sé si él quería dar su opinión. Sí, no, quería la opinión de mis compañeras. El hecho de que algo numérico nos podemos dar un valor, ¿verdad? Que la creatividad lo que nos hace es dar un resultado. Cada quien, en base a su creatividad, da un resultado. Obtiene algo que sea provechoso para él. Y como hemos visto en el transcurso de la asignatura, que hay diversas formas de evaluar lo que es, o de decir, o de definir, o de concebir lo que es la idea de la creatividad. Entonces, sí podemos tener resultados en el cual nos hace pensar que tal persona es creativa, pero como hay diferentes situaciones, cada persona, de acuerdo a las diferentes inteligencias, va a tener una creatividad en diferentes oportunidades. Por lo tanto, para mí no es medible cuantitativamente. Ok. Ya teniendo el punto de vista de cada uno, o bueno, de los compañeros por aquí, dice, ¿verdad? La teoría, ¿verdad? La determinación de parámetros universales válidos para medir las facultades mentales humanas es el fundamento según el cual se ha construido desde finales del siglo XIX pruebas que pretenden dar cuenta de aspectos como la inteligencia, las actitudes e incluso la creatividad. Es decir, ¿verdad? Cuando hablamos, no sé si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de qué era la creatividad, ¿verdad? Y hablábamos de lo cognitivo, hablábamos de ese conjunto de que era la cognición, que era lo cognitivo, y esta pues nos hablaba de que lo cognitivo pues lo conformaban ciertos aspectos del ser humano, ¿verdad? Que era el lenguaje, que era inteligencia, que era pensamiento, ¿verdad? Y emociones. Entonces, existen en el área de la psicología, en el área de la psicología, psiquiatría, ¿verdad? Existen test psicológicos que pueden medir de alguna forma lo que es estos aspectos cognitivos. Muchos de los que estamos quizás conectados el día de ahora hemos pasado por esos test psicológicos en alguna ocasión. Hablando de eso, pues lo hemos pasado tal vez cuando hemos querido entrar a una universidad, por así decirlo, ¿verdad? Hemos querido entrar a algún colegio privado, hemos ido a buscar empleo, ¿verdad? El psicólogo o la persona encargada de recursos humanos, de reclutamiento y selección de personal, pues ya tiene una batería de test, el cual utiliza pues para evaluar, ¿verdad? Las capacidades eh, y actitudes, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Que llegan a pedir el empleo y pues ahí ya él genera un diagnóstico, ¿verdad? Que puede pues utilizar para ver si la persona es apta o no de poder eh, estar en el puesto laboral, ¿verdad? Eh, Más adelante, ¿verdad? Vamos a ir en secuencia, vamos a ver ciertos test, ciertas psicólogos o precursores también, ¿verdad? De quienes han hecho eh, estas, ¿verdad? Estas pruebas, ¿verdad? O cómo la línea del tiempo ha llevado, ¿verdad? Estas pruebas para poder
poder medir, ¿verdad? Tener una medición de lo que es la creatividad, y dentro de la creatividad, pues aspectos cognitivos que están bien marcados, ¿verdad? Habla también de los hiperpadres y padres padres helicópteros, ¿verdad? Cuando no sé qué se les puede venir a la mente cuando hablamos de hiperpadres o padres helicópteros. Los padres helicópteros son los que están pendientes de todo lo que hacen sus hijos, ¿va? Entonces tiene una visión panorámica de todo el quehacer de sus hijos. Entonces en determinado momento se convierten en padres manipuladores. Correcto, ¿verdad? Correcto. Estos padres helicópteros o padres hiperpadres, ¿verdad? Pues son estos padres que no sé si los que ya son padres de familia o que se recuerdan, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando básica, son estos padres que siempre quieren que su hijo realice cosas a beneficio de ellos, ¿verdad? Siempre están poniendo al niño, como lo decía el compañero, ¿verdad? Están pendientes de él, de cualquier actividad o acción, ¿verdad? Y siempre quieren que él sobresalga sobre los demás, ¿verdad? O sea, están siempre ahí tratándolo de, de incorporar en actividades que tal vez para él no le llaman la atención, pero como los padres son los que están ahí, ¿verdad? Mm, Obligándolo en cierto sentido, siempre diciéndole, mira, hace esto, hace lo otro, mira que vas a participar en esto, pues entonces el niño se siente presionado, pues, y lo realiza, ¿verdad? No dejan en cierta parte o en cierta medida que el niño pueda de una forma espontánea poner de manifiesto su creatividad, ¿verdad? Sus puntos de vista, su imaginación. A veces, ¿verdad? En el campo de la psicología, y ustedes como futuros profesionales de la educación, pues se van a topar con esta problemática, ¿verdad? Que a veces las personas, adolescentes, más que todo adolescentes y niños, tienen esa, esa problemática, por así decirlo, donde están realizando, tomando un curso, tomando algo, haciendo alguna actividad o algún deporte, no porque ellos quieren hacerlo, sino que porque los padres los presionan para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, esa es parte de, de los hiperpadres, ¿verdad? Que siempre están ahí y quieren que el niño realice acciones que tal vez él no quiere, ¿verdad? Y también están pendientes de todo lo que él realiza, como lo dijo el compañero, pero también es parte de ellos que los hijos realicen acciones que sobresalgan, ¿verdad? Y tal vez ellos no lo quieren realizar, ¿verdad? Dice aquí, en efecto, en el origen mismo de la psicología como disciplina científica se percibe ese interés por establecer criterios capaces de sustentar la medición de diversos aspectos de la psique. Lo que yo les decía, ¿verdad? Dentro de la creatividad, pues, está sujeto o está entrelazado con lo que es la cognición, el sistema cognitivo que nosotros tenemos, que todo ser humano tiene. Entonces, estas, pues, son... sí son de alguna forma son medibles y pues pueden realizar ciertas acciones dentro de esto. Habla también, ¿verdad?, de las pruebas sobre la creatividad. Aquí sí ya vamos hablando de las pruebas, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando. Sí es medible la creatividad y lo vamos a ver desde esta perspectiva, dice. Cuyo objetivo era generar mediciones capaces de dar cuenta de la capacidad perceptiva en cuanto a facetas psicológicas. Vamos a la línea del tiempo. Cuando estamos en la línea del tiempo, pues nos damos cuenta que Wilhelm Wundt
que es alemán y pues que nació en 1832 y murió en 1920 por generar una metodología confiable y válida para la medición de la conciencia a partir de la fundación de su laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en 1879. Es decir, ¿verdad? Esta persona, Wilhelm, empezó, ¿verdad?, a poder dar mediciones, pero no en sí de la palabra creatividad, ¿verdad?, sino que empezó a medir la conciencia, ¿verdad?, el pensamiento del ser humano, ¿verdad? Ahí empezó a dar sus primeros, por así decir, chispazos, ¿verdad?, de cómo él podría dar una idea de cómo medir la conciencia de la persona. Luego, en el siglo XIX y principios del siglo XX, pues emergieron una serie de inquietudes relacionadas con la posibilidad de medir las diferencias de los individuos en relación con su rendimiento universitario, la orientación profesional y su aptitud para orientarse en el ejercicio, o para enrolarse en el ejército, perdón. Y luego ya más adelante, ¿verdad? Alfred Binet y Simon dieron a conocer en 1905 el primer test mental práctico conocido como escala Binet-Simon. Con este impulso fundamental se sentó, ¿verdad?, una línea de estudio de las facultades mentales humanas que enfatizó en la posibilidad de secuenciar o cuantificar mediante instrumentos estandarizados, ¿verdad? Entonces, si vemos la línea del tiempo, pues en un principio Wundt, ¿verdad?, empezó a dar esos, por así decirlo, toques o pincelazos, ¿verdad?, de cómo se podía de alguna forma medir la capacidad, ¿verdad?, la conciencia y la capacidad de la persona. Luego, en el siglo XIX y siglo XX, pues empezaron ya a poder, por así decirlo, desglosar lo que era la cognición, ¿verdad? Y empezaron ya a ver las diferentes áreas como la aptitud, ¿verdad?, la profesión, el rendimiento y también la capacidad, pues, para enrolarse en ese tiempo, pues, al ejército, ¿verdad? Y luego ya en 1905, pues, Simon y Binet vinieron ya a revolucionar un poco lo que era todas esas pincelazos que habían realizado desde un principio Wundt hasta el siglo XX, y ya empezaron y realizaron su primer test, ¿verdad?, donde ya estaba más formal y más estandarizado, pues, los aspectos que querían medir dentro de lo que era la conciencia o la capacidad del ser humano. Hablar de test, pues, hablar de test psicológicos o hablar de test de medición o como se les dice, test psicométricos, ¿verdad? Es hablar, pues, de ciertos aspectos, ¿verdad? Si ustedes se toman el tiempo de poder por ahí, pues, informarse de lo que qué son los test de medición, qué son los test psicológicos, qué son los test psicométricos, pues ustedes se van a dar cuenta que hay una serie de test, ¿verdad? Test, escalas, cuestionarios, que pues cada uno de ellos tiene ¿cómo se llama? Su importancia, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el área psicológica y de investigación también. Hablamos, ¿verdad? Desde entonces se ha elaborado y validado una gran variedad de pruebas psicológicas, las cuales, de acuerdo con Pichot en 1986, pueden clasificarse por su funcionalidad de la siguiente forma: test de eficiencia y test de personalidad. Yo daba la pauta o se los mencionaba antes de entrar a esto, pues que
si ustedes buscan, pues van a ver una gama de test psicológicos, ¿verdad? Y para diferentes áreas. Eh, la, eh, la gama, ¿verdad? De todo esto, pues, se centra en los dos aspectos que, que les he mencionado, ¿verdad? O que están ahí implícitos, los test de eficiencia y los test de personalidad. Mi pregunta es, antes de proseguir, ¿verdad? ¿Qué creen que es esa diferencia, verdad? Los test de eficiencia y los test de personalidad. ¿Tienen ustedes alguna idea? ¿Por qué están divididos de esa forma? Bueno, porque para mí son distintas, ¿verdad? La personalidad es como uno es, ¿verdad? O sea, ¿cómo serían? Por ejemplo, si soy paciente, si soy enojado, eso es como el tipo de personalidad, y la eficiencia creo que ya es más como yo me desenvuelvo en unas áreas, no sé, algo así. Sí. ¿Alguien más? O quizás la pregunta sería, ¿ustedes para qué creen que sirven los test de eficiencia y para qué funcionan los test de personalidad? ¿Qué creen que mide cada uno de ellos? Los test de eficiencia que pueden medir y los test de personalidad que pueden medir. Ujú. Pienso que los de eficiencia nos permiten de alguna forma enfocarnos a cómo resolver determinados problemas, mientras que los de personalidad nos permiten manifestar el comportamiento de las emociones de las personas. Correcto, ¿verdad? Correcto. Los test de eficiencia, pues estos son, pues más que todo, eh, bueno, vamos quizás de una forma general se los voy a tratar de explicar de esa forma, ¿verdad? Pues eh, yo más o menos, pues, eh, lo entiendo desde esta forma y pues lo he visto también en el área, ¿verdad? Que yo me desenvuelvo. La psicología pues tiene un sinfín de ramas, ¿verdad? Que su base principal es la psicología general, ¿verdad? Entonces la psicología como en sí. Luego se van ramificando la psicología escolar, psicología deportiva, psicología forense, psicología clínica, psicología laboral, ¿verdad? En fin, hay un sinfín de ramas de lo que es la psicología. Los test, pues, en todas esas ramas de la psicología se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque son test estandarizados, pero se están divididos en dos, ¿verdad? En dos aspectos, ¿verdad? Los test de eficiencia y los test de personalidad, ¿verdad? Entonces, dentro de los test de personalidad, pues como ya lo decía el compañero y él tocó un punto muy importante, pues ven, ¿verdad? Las características, las emociones, ¿verdad? De la persona. Estos son más que todos utilizados para poder eh, brindar una opinión más objetiva en cuanto a lo que es la personalidad y la actitud, no aptitud con P, sino que actitud del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona está pasando por una problemática emocional, eh, una deficiencia, pues, cognitiva, ¿verdad? Mide la inteligencia, ¿verdad? También dentro de esto, ¿verdad? Pero lo mide en cuestión por así decirlo, no de capacidad, sino
más que todo de si está acorde su, su, su coeficiente intelectual a la edad que usted en ese momento tiene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mide, ¿verdad? Más que todo, eh, eh, el hecho del comportamiento de la persona en ese sentido. Ya los test de eficiencia pues miden más que todo las capacidades en cuanto a desenvolverse dentro de un área específica, ¿verdad? Por ejemplo, hay test que miden eh, el hecho de poder realizar operaciones matemáticas en ciertos tiempos, ¿verdad? Y según usted va resolviendo cada área, los ejercicios se van poniendo un poquito más difíciles, ¿verdad? Entonces, ven esa, ¿verdad? En cuanto usted puede realizar cierta actividad. Y esto es más utilizado, pues, en cuanto también dentro de la área tanto escolar como también laboral, ¿verdad? Y también se pueden utilizar en otras áreas de, de lo que es la psicología y también lo que es el ámbito, ¿verdad? Social en que uno se puede desenvolver. Dice aquí, ¿verdad? Por otra parte, y también como una característica general de los test psicométricos, se puede considerar que tal como apunta Anastasi y Urbina, habitualmente la función de las pruebas psicológicas han sido medir las diferencias entre individuos o entre las relaciones de las mismas personas en circunstancias distintas. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Se oye, eh, eh, tal vez se va a escuchar un poco mal, pero en el ámbito laboral eso es lo que eh, se toma quizás un punto muy importante, ¿verdad? Cuando se les pasa las pruebas psicológicas, pues ahí es donde se hace la depuración, ¿verdad? De que si esta persona va a rendir, ¿verdad? O puede trabajar bajo presión y pues cuáles son las características también del individuo, ¿verdad? Cómo, de acuerdo al perfil que se ha creado dentro de lo que es la empresa, ¿verdad? También podemos hablar de pues algunos tests psicométricos utilizados en la educación. Eh, si bien estos instrumentos no son o no se refieren propiamente a la medición de la creatividad, son tests cuyo empleo ha sido común en los aspectos educativos para reconocer aspectos psicológicos que se suelen asociar al quehacer creativo, como la inteligencia, la resolución de problemas verbales o la personalidad, ¿verdad? Ya hablábamos, ¿verdad? Que la creatividad está sujeto a la cognición y la cognición tiene ciertos aspectos, ¿verdad? Como es la inteligencia, la personalidad, en fin, ¿verdad? Y están estos tests. Las escalas de Wechsler, el test de Raven y inventario multifacético de la personalidad de Minnesota. Estos tres tienen una peculiaridad muy común. Los tres miden lo que es inteligencia. Los tres miden inteligencia, salvo que la escala de Wechsler y la escala de multifacético de la personalidad de Minnesota, como bien lo dice aquí, pues toca ciertos aspectos diferentes a lo que es el test del Raven. El test del Raven creo que ya en alguna ocasión, pues los que ya laboran y más que todo los que laboran en el ámbito, por ejemplo, así de contabilidad o trabajen en algún banco, pues eh, incluso los que también trabajan, me he dado cuenta que también los que trabajan en lo que es call center, eh, tienden a las personas de recursos humanos a poder pasar este test de Raven. El test de Raven pues se centra más en lo que es la inteligencia y la resolución de problemas. Si usted tiene esa capacidad pues, de resolver problemas rápidamente, pues usted es
capaz, ¿verdad?, de poder solucionar cualquier problemática que se le presente en su vida cotidiana, ¿verdad? Con una agilidad superior, ¿verdad?, a otra persona, por así decirlo, ¿verdad? Eso es lo que mide el test de Raven. Las escalas de Wishart y el inventario multifacético de personalidad, pues, se centran más también a la inteligencia, pero también a aspectos del ser humano, ¿verdad? Cómo es su comportamiento, cómo es su relación con otras personas, cómo usted puede resolver problemáticas dentro de lo que es un ámbito social, ¿verdad? Habla aquí, ¿verdad?, de lo que son utilizados dentro de la educación, y sí son utilizados dentro de la educación. Pues, quieras o no, pues el ser humano siempre tiene que reflejar ciertas características en los ámbitos diferentes, y dentro de la educación pues es lo mismo. El test de Raven pues lo que ayuda dentro de lo que es la educación pues es a medir la inteligencia de cada uno de las personas. Si a veces es utilizado para medir la capacidad del niño o del adolescente al formular o realizar problemas matemáticos, ¿verdad? A veces igual son utilizados también para los procesos se me ha ido la palabra esta orientación vocacional, de orientación vocacional. Entonces, estas son muy utilizadas en estos aspectos. También, pues, dentro de lo que son los test psicológicos o psicométricos, pues, se requiere, ¿verdad? Pues, como todo, ¿verdad? Tienen que tener tres aspectos. Pues. Las pruebas psicométricas ofrecen una clasificación de la personalidad respecto de lo que puede o no hacer actualmente y una predicción de lo que potencialmente será capaz de realizar o cómo se comportará en determinadas circunstancias. Dentro de todo eso, ¿verdad? Los test psicológicos tienen que tener esos tres aspectos: confiabilidad, sensibilidad y validez. ¿Por qué razón? En lo que he estado hablando anteriormente, pues he sentido yo que a veces he dicho yo he dicho tal vez una frase o palabra que a veces se oye bien discriminatoria, ¿verdad? El hecho de decir que mide la inteligencia y pues esto es lo que ayuda a clasificar, ¿verdad?, la inteligencia de la persona. El psicólogo tiene que ser bien empático y tiene que tener sensibilidad y tacto a la hora de poder dar los resultados. ¿Por qué? Porque estamos dentro de lo que es la rama de la salud, ¿verdad? Y el hecho de decir resultados de una forma sin filtro, por así decirlo, pues puede perjudicar de alguna forma la sensibilidad, ¿verdad? O las emociones de la persona, ¿verdad? Por eso que tiene que haber sensibilidad al momento de poder nosotros eh, dar los resultados, ¿verdad? Confiabilidad en el sentido de que los test que nosotros estamos utilizando como terapeuta o como profesional de la salud mental, tienen que haber una confiabilidad, es decir, que estos test uno esté seguro que son utilizados para los aspectos que usted quiere evaluar. Y la validez, ¿verdad? Que no sean pruebas que se encuentran dentro de lo que es, por ejemplo, en internet, ¿verdad? Que a veces ahí dice test de inteligencia, y entonces si ahí le tira un montón de preguntas y al final le tira una respuesta: usted tiene personalidad tal, ¿verdad? Y estos aspectos. Entonces, estas pruebas
de internet o de revistas, ¿verdad? No son válidas. Usted tiene que tanto como profesional, porque también en el ámbito educativo, pues también hay test, ¿verdad? Que los utilizan, no solamente los psicólogos, sino que también los pedagogos utilizan ciertos test para medir ciertos aspectos también de los alumnos. Entonces, ustedes, ¿verdad? Tanto como profesionales, como también personas que en algún momento ustedes puedan realizar por cierta o AB acción, eh, tengan que realizar un test, ¿verdad? Tienen que tener, pues, la certeza de que esos test son válidos, ¿verdad? Dentro del ámbito. No va a venir una persona y solo le va a poner una página y le va a dictar 3 preguntas y este es mi test psicológico. No. Entonces, pero también hay que tener más conocimiento de eso. No sé si hasta el momento hay dudas, inquietudes, eh, algo que ustedes quisieran agregar. Hola, hola. Hola. No, pues yo, no, solo es una pequeña opinión muy personal, ¿va? Cuando Diga. hacen ese, nunca estoy de acuerdo que hagan ese tipo de tesis a la hora de, para un trabajo, que lo hacen, Correcto. porque nunca Ajá. son acertables, la verdad, nunca. Y eso porque lo he visto, o sea, hay veces, una vez me acuerdo que fui y todavía una chamaca estaba contando que a ella le habían despedido el trabajo porque se había dado duro, pero fue la que pasó el test, entonces yo me quedé así, como, o sea, no es tan certero, pero sí, o sea, es parte, sí, para mí es como un poco pérdida de tiempo porque en realidad no define y no a la persona. Más bien, creo más bien ni aún en los meses que le dan a la gente de prueba, pero sí, o sea, es como creo que parte de obligación de recursos humanos, como lo decía usted, ¿verdad? Hacer ese tipo de tesis. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Pues yo considero que esos también tienden a estar sujetos a la opinión del psicólogo que reproduce el test, ¿verdad? Y el lazo que pueda tener con la persona a la que se lo ha desarrollado, porque también son situaciones, ¿verdad? Somos seres humanos. Sin embargo, pienso que de manera general puede dar como un bosquejo de cómo la persona puede comportarse, aunque no es fiel, ¿verdad? Porque el ser humano bajo presión tiende a sacar o lo mejor o lo peor de sí, entonces no son tan confiables en ese sentido. Ahora, cuando habla usted de la sensibilidad, sí he tenido la oportunidad, yo trabajo con jóvenes, de ver cómo psicólogos han influido sobremanera en cuanto a los progresos o retrasos que tienen los chicos cuando se someten a estudios psicológicos para poder resolver algunas situaciones familiares. Entonces, nuevamente se pone de manifiesto la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Y en cuanto a la validez, pienso yo que es intermedia, ¿verdad? Porque un test no puede decir realmente las características reales de una persona, porque no personal considero, si me van a hacer un test y me van a evaluar si yo soy violenta, por ejemplo, yo sé que me van a evaluar eso. Voy a tratar de identificar aquellas preguntas que me van a exponer y tratar de contestarlas de manera que me favorezcan para lo que yo quiero
obtener. Entonces, en ese sentido, comparto la opinión de la compañera Iris. Ok. ¿Alguien más? Hola, Eli, buenos días. Hola, buenos días. Vaya, fíjese que yo de igual manera pienso que en confiabilidad no es el 100% confiable. Un test, ¿verdad? Psicológico, porque algunas personas tienen una autoestima súper elevada y otras las tienen un tanto intermedia y otras baja, ¿verdad? La diferencia es que quizás aunque una persona puede tener muy baja su autoestima, pero es una persona que a la hora de trabajar responde. Y otros pueden tener tan elevada la autoestima que se vuelven haraganes porque creen que siempre tienen la razón, ¿verdad? Entonces siento de que confiable en sí, no es el 100%. En cuanto a validez, pienso que no se nos debe medir por medio de un test, sino que yo me he fijado que hay empresas en donde mandan a capacitación al personal y ahí empiezan a tomar ciertas observaciones, ¿verdad? Tal como responde, le dan un lapso de 3 meses para ver cómo responde el trabajador y es ahí donde toman una decisión. Entonces pienso yo que eso sería lo mejor, ¿verdad? Porque ahí sí podrían ellos evaluar. Ya en 3 meses se ve el desarrollo de una persona en sí como es. Aunque creo que la oportunidad debería de ser para todos. No se nos debe de medir quizás solamente en un solo proceso, porque no todos somos todólogos, ¿verdad? Sino que tenemos eh, diferentes, ¿cómo decirle? Aspectos que sobresalimos, ¿verdad? O sea, diferentes competencias, podría decirse así. No todos somos buenos en un aspecto y en otros, o sea, no todos somos buenos en todo, sino que algunos somos buenos en una área y otros en otra área. Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos desempeñemos, así también debería ser el cargo que se le dé a cada quien. Entonces, eso es lo que yo pienso. Correcto, correcto. Ustedes han tocado puntos bien importantes en cuanto a lo que es tanto los test como las evaluaciones psicológicas. Y pues partiendo de sus opiniones, pues quizás decir, ¿verdad? Que en nuestro país, ¿verdad? Y quizás en todo Latinoamérica, tal vez en algunas partes de Latinoamérica, la problemática radica en que una persona o las personas sin ser profesionales de la salud mental se vuelven psicólogos o se vuelven terapeutas o se vuelven capacitadores, por así decirlo. En muchas empresas, si ustedes hicieran una investigación aquí en El Salvador, son pocas las empresas que en el área de recursos humanos tienen un psicólogo, porque para las empresas, o como aquí está, quizás lo han visto, ¿verdad? O no sé la verdad cómo lo han hecho, ¿verdad? No se los podría decir, pero en el área de recursos humanos no se encuentran psicólogos. Sí, hoy sí, ¿verdad? Usted se mete a internet y busca un empleo y ahí dice, ¿verdad? Se necesita psicólogo para reclutamiento y selección de personal, se necesita psicólogo para evaluaciones psicológicas dentro de la empresa tal, ¿verdad? Hoy quizás tal vez sí porque se han dado cuenta de eso mismo que ustedes dicen, que habían personas que no eran o no estaban capacitadas para poder hacer esas evaluaciones y lo hacían. Pues dentro del área de recursos humanos siempre había administradores de empresas, habían o hay contadores, ¿verdad? Hay personas ajenas
a lo que es en sí el valor, ¿verdad?, del ser humano, ¿verdad? Entonces, sí, los test en alguna forma no miden o no, quizás no pueden dar un resultado concreto, ¿verdad? Pues la función de los test es solamente dar aspectos, como lo decía la compañera, o ciertos rasgos de lo que uno pretende evaluar. Entonces, es más que todo utilizarlos cuando ya se tiene en sí la problemática o lo que uno como persona o como profesional de la salud necesita evaluar y reafirmar con lo que son los test. Por eso es que hablábamos aquí arriba, ¿verdad? Que más que todos en el área de recursos humanos, ¿verdad? O lo que es el área laboral, pues se utilizan los test de eficiencia, ¿verdad? Pues a eso se mide más que todo la capacidad de la persona para realizar ciertas acciones, ¿verdad? O dentro del puesto. Igual, el proceso que ustedes dicen de los 3 meses para que se les da dentro de las empresas, también es parte de ese proceso, ¿verdad? Ya se midió la capacidad con las pruebas psicométricas y estos 3 meses van a reafirmar si el evaluador, ¿verdad? El reclutador eh, hizo una buena evaluación y el recurso humano que contrató, pues, le dio los resultados esperados. Entonces, es algo ambivalente, por así decirlo. En pocas palabras, es algo ambivalente. A veces es bien confuso, ¿verdad? El hecho de hablar de pruebas psicológicas y de medición, ¿verdad? Y pues ahí se genera como una controversia al momento, pues, pero sí se los podría decir de que el evaluador, ¿verdad? El que tiene por así decirlo, es de profesión, ¿verdad? Psicólogo, pues básicamente utiliza las pruebas para reafirmar algo que ya él ha captado dentro de lo que es el ámbito en donde está actuando en ese momento. Pero sí, ¿verdad? Es válido lo que ustedes dicen dentro de lo que es el área laboral, ¿verdad? Y también el área educativa. Siguiendo, ¿verdad? Con lo que es la cátedra o lo que es la tutoría, pues también, ¿verdad? Dentro de lo que es esto, hay algunos instrumentos para la medición de la creatividad. Y pues a esto se reafirma, ¿verdad? Dice, pues, por ejemplo, en su valioso análisis de las pruebas sobre la creatividad, Amabile, que está en la página 22 y 33, apunta a la existencia de 3 técnicas básicas de la evaluación de la creatividad humana. El primero, el análisis objetivo de los productos. Número 2, el juicio subjetivo sobre la creatividad reconocida en productos o personas. Y el 3, los test de creatividad, prueba de pensamiento creativo de Torrance. Esa es una prueba de creatividad, ¿verdad? Óigase bien, ¿verdad? Creo yo que la compañera lo decía cuando comenzábamos la tutoría y les preguntaba que cómo era medido y ella dio su opinión de que es a través de los productos, ¿verdad? De lo que él crea, ¿verdad? Y la comparación. Entonces, es parte de eso. Es una de las técnicas, ¿verdad? De cómo se puede medir la creatividad, qué tanto él produjo o qué tanto utilizó, ¿verdad? Su imaginación para crear algo. Entonces, eso es parte también de las técnicas básicas para medir la medición de la creatividad. Ahora bien, dice, en general, test de creatividad son, según Amabile, la técnica de evaluación más
más empleada para la medición de lo creativa. Pueden presentarse los transformadores como test de personalidad, como inventarios bibliográficos o como pruebas de tipo conductual. Eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Que dentro de lo que es el ámbito de la creatividad, pues a veces sí vamos a utilizar o vamos a tener o hay test que, por así decirlo, pues miden de una forma bien específica lo que es la creatividad, pero hay otros test que miden aspectos tanto de personalidad como lo que es la conducta. Y pues hablamos de lo que es el test, ¿verdad? Que decíamos anteriormente, y que es el test de pensamiento creativo de Torrance. Trata de un instrumento enfocado en la eficiencia por su funcionalidad, el cual fue elaborado por el psicólogo estadounidense Ellis Paul Torrance de 1915 al 2003, ¿verdad? En la década de los 60 del siglo pasado, como resultado de la investigación que efectuara desde la Universidad de Minnesota sobre el pensamiento divergente y la mente creativa en infantes, ¿verdad? Adolescentes y adultos. En criterio del propio Torrance dice de la siguiente forma: su interés básico al elaborar este instrumento consistía en generar una prueba válida para diferenciar entre sujetos que, según la tradición psicométrica, eran considerados inteligentes a partir de sus coeficientes intelectuales, de aquellos poseedores de una mente creativa, ¿verdad? Entonces, aquí es por así decirlo, ¿verdad? Él creó este test para medir más que todo la inteligencia de estas personas, ¿verdad? Que su coeficiente intelectual ya en test de inteligencia o de personalidad, pues era totalmente elevado, ¿verdad? Entonces, para reafirmar esa inteligencia, él creó ese test para ver qué tanto esa inteligencia era, por así decirlo, capaz de que la persona pudiera crear o utilizar su imaginación, pues es parte de la creatividad, poderla utilizar para poder crear, ¿verdad? Inventar, ¿verdad? Lo que fuera, partiendo de su coeficiente intelectual. Y pues también podemos ver otras pruebas sobre la creatividad, ¿verdad? Está la prueba de imaginación creativa, está también la evaluación multifactorial de la creatividad y la escala de personalidad creadora. En términos generales, la evaluación de la creatividad mediante instrumentos psicométricos tiene como puntos de apoyo la existencia de una definición de creatividad lo más clara posible y la posibilidad de traducir dicho concepto a criterios operativos por medio de ciertos instrumentos cuya validez, confiabilidad y sensibilidad permitan medir lo creativo. A veces, y quizás llegando a este punto, es donde dentro de la educación o dentro de nuestro sistema de educación, pues existe una totalmente deficiencia, por así decirlo. Esto hablando de lo que es la educación básica, ¿verdad? Pues si hubiera o si existiera una constante pues valoración, ¿verdad? De utilización de estas pruebas para medir la creatividad, pues no se está midiendo con esto, sí es parte, ¿verdad? De la personalidad, pero también es parte del día a día, ¿verdad? De la persona. Entonces, como lo decía, no mide inteligencia, sino que mide el aspecto creativo de cada una de las personas. Y si esto fuera
utilizado, ¿verdad? Mayormente dentro de las instituciones, pues los maestros se dieran cuenta de las capacidades que cada uno de los alumnos tiene dentro de ciertos ámbitos, ¿verdad? Y cómo estos aspectos o estas acciones se podrían utilizar de una forma más beneficiosa para cada uno de ellos. Entonces, estamos quizás todavía en camino hacia eso, ¿verdad? Como lo decía, ya poco a poco pues, se van dando aspectos que, que van considerando esto, ¿verdad? Y pues en algún momento pues se van a poder utilizar de una forma más eficiente. Entrando a lo que es el segundo tema, ¿verdad? Es propuesta psicosocial para la evaluación y potenciación de la creatividad. Cuando hablamos de esto, hablamos, ¿verdad? La perspectiva psicosocial de Vygotsky. Ya hablábamos de Vygotsky, ¿verdad? Que él más que todo estaba dentro de lo que es el ámbito de la educación y pues se tornaba más que todo en lo que el entorno social, valga la redundancia, manejaba o adquiría dentro de lo que es cada una de las personas. Según esta perspectiva, entendemos que la creatividad es la capacidad humana de transformar aspectos de la realidad en que se está inmerso, partiendo de lo que existe en un momento dado, de saberes, objetos, símbolos, y apelando al uso de los conocimientos en general y de herramientas tecnológicas que forman parte del ámbito cultural y mental. Tres aspectos centrales que definen lo creativo: la transformación, las experiencias o conocimientos previos, el uso de herramientas o instrumentos psíquicos y físicos. Estos tres aspectos son muy importantes para lo que es la creatividad, pues ya lo hablábamos en un principio, ¿verdad? Ya en tutorías pasadas, que no, la palabra creatividad o creativo no solamente quiere decir que vamos a crear algo de la nada, ¿verdad? Y lo vamos a hacer físicamente palpable, no necesariamente. El creativo pues también se pone de manifiesto en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en cómo nosotros podemos resolver alguna problemática que estemos pasando específicamente en un momento determinado. Entonces, se ponen de manifiesto esos tres aspectos, ¿verdad? La transformación, cómo yo transformo la problemática y la utilizo de una forma positiva, ¿verdad? O cómo yo puedo transformar esta problemática en algo positivo para mí. La experiencia o conocimientos previos. Si ya yo he vivido una experiencia similar o casi parecida, ¿cómo lo pude resolver la vez pasada? Pues pongo de manifiesto lo que aprendí para resolver esta situación nuevamente, ¿verdad? Y el tercer aspecto, el uso de herramientas o instrumentos psíquicos y físicos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Lo que hablábamos, los test psicológicos son instrumentos psíquicos o psicológicos, como se podría decir, o instrumentos físicos, ¿verdad? Entonces, cómo estos pueden ayudar a poder, de alguna forma, pues, ayudar a resolver una problemática o a ser creativo en cierto aspecto, ¿verdad? Dice la teoría, ¿qué estrategias básicas se puede proponer para evaluar y potenciar la creatividad? Y habla, pues, según Cousolin, habla, pues, en las páginas 87 y 91, pues, habla de tres características, pues, quien ofrece una serie de valiosas consideraciones en torno a la evaluación de los procesos, dice, psicológicos, desde un punto de vista derivado de las tesis de Gubsjanas, algo así,
se pueden establecer al momento 3 consideraciones fundamentales. La primera, los procesos cognitivos cambian permanentemente, por lo que la evaluación debe concentrarse en el nivel de dicha dificultad o más que en el rendimiento estático ante una tarea. Es decir, los procesos cognitivos no son estáticos. Los procesos cognitivos son holísticos, ¿verdad? A medida el ser humano va adquiriendo conocimiento, pues los procesos cognitivos van evolucionando. También se habla de la evolución que debe ser interactiva, ¿verdad? O de la evaluación que debe de ser interactiva, por cuanto esa interacción con otros es la condición principal del aprendizaje. Es decir, lo que hablábamos, ¿verdad? La interacción del ser humano, ¿verdad? Una persona que no tiene interacción con otro ser humano, pues se estanca, ¿verdad? Y no desarrolla esos procesos. Y el número 3, el propósito de dicha evaluación debe de ser la propuesta o la puesta en evidencia del potencial de aprendizaje del sujeto de acuerdo con la investigación medidora, ¿verdad? De otros que coadyuvan en realizar este potencial, ¿verdad? Es decir, de que la persona tiende que relacionarse con personas que lleven el mismo objetivo. Es decir, no puedo estar yo realizando ciertas características o cierto invento o queriendo resolver una problemática si a la par yo tengo una persona que es ajena a eso, ¿verdad? Entonces tengo que estar, ¿verdad? Relacionado con estas personas, ¿verdad? Que lleven la misma dirección. Y pues habla también de las fases, ¿verdad? La evaluación de la creativa actual o la evaluación de lo creativo actual, ¿verdad? La del trabajo a partir de las herramientas y la conciencia autorreguladora de la nueva creatividad, ¿verdad? Es decir, estas 3 fases son importantes dentro de lo que es cada una del proceso de creación, ¿verdad? O el proceso creativo que tiene el ser humano. ¿Cuáles son? La evaluación de la creativa actual, es decir, lo que yo considero, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer o cómo lo voy a hacer. El trabajo a partir de las herramientas, qué es lo que yo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar. Y la conciencia autorreguladora de la nueva creatividad. ¿Qué es lo que yo voy a crear o qué es el fin que yo voy a tener con esto, ¿verdad? También nos habla del papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus estudiantes, el profesor creativo, ¿verdad? ¿Qué aspectos tiene que tener el profesor creativo? Y hablamos de esto, ¿verdad? Para estimular la creatividad de sus alumnos, el maestro debe poseer unas características, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan crear un aprendizaje significativo y de calidad. Para responder a la pregunta ¿cómo son los maestros creativos? Comencemos por hacer referencia a Mencken 2005, quien dice que son, pongan mucha atención, tienen que ser sensibles, flexibles, imaginativos, deseosos de salir de los cambios o de los caminos trillados, disfrutan con lo arriesgado y les gusta emprender trabajos difíciles. Estas son 6 características que Mencken pone de manifiesto del maestro creativo. Sensibles, flexibles, imaginativos. Les gusta aprender de trabajos difíciles. Disfruta con lo arriesgado y deseoso de salir de los caminos trillados. Ahora bien, rasgos generales del maestro creativo como producto de investigación de autores reconocidos y de la propia experiencia de trabajo con los maestros. Cualidades que suelen presentar: valoración por los jóvenes, entusiasmo y motivación, amplitud de conciencia, capacidad de opinar, disfrutan de su trabajo,
sentido del humor, paciencia, diversidad de intereses, afabilidad y cordialidad. Ahora, ya teniendo estas cualidades y estas, por así decir, características, mi pregunta radica: ¿creen ustedes que en el sistema educativo todos los maestros tienen estas cualidades y estas características? Hola, hola. Considero que todos las Realmente, tienen. Sin Pero ustedes creen que los... embargo, ajá, Ujú, no todos la aplican dentro de la labor educativa. O sea, correcto. el ser Ajá. humano está provisto de todas ellas, pero no las manifiesta en todas las situaciones. Sí. ¿Alguna otra opinión? Bueno, si todo en nuestro ambiente educativo, en todas las escuelas, hubiesen maestros manifestando estas características, el aprender sería motivante, ¿va? Eh, ningún niño diría, ay, tengo que ir a la escuela y levantar, sino que se levantaría con una expectativa de que voy a la escuela, con aquel entusiasmo. Pero en determinados momentos creo que nuestros maestros a nivel nacional es en parte la generación de docentes que todavía se encuentra, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que considero que en determinado momento darían más dinámica a lo que son sus clases porque ha sido un tipo de vivencia diferente a la que vivieron a los maestros de los pasados, ¿verdad? Entonces, no se da el equilibrio, considero, porque la diversidad de distintos maestros. Y también tenemos que tomar en cuenta que si culpamos a los maestros de las décadas anteriores, también hay que recordar que las situaciones han sido diferentes a las que se han vivido, ¿verdad? Entonces hoy con mucho más herramientas, con mucho más información a nuestro alcance, debería de ser como parte esencial el desarrollo de todas esas cualidades, manifestarlas en el aula. Pero en general no estamos así. Correcto, ¿verdad? Usted ha tocado un punto muy importante. Y es ahí donde entran ustedes, ¿verdad? Los futuros profesionales en el ámbito educativo. Eh, Quizás la carga laboral, el hecho de quizás tener una sobrecarga de alumnos, el hecho de tener que viajar constantemente, ¿verdad? Y también las problemáticas que pueden vivir en el día a día, ¿verdad? La generación de maestros que tenemos actualmente, y incluso también lo que decía el compañero, eh, el hecho también de ser eh, maestros de una generación donde quizás en medio de las balas, ¿verdad? Fueron a culminar su carrera, ¿verdad? O dentro de lo que fue la guerra que vivió nuestro país, pues ahí fue donde culminaron o estaban estudiando, ¿verdad? La carrera, ¿verdad? Entonces, y otros hechos, ¿verdad? De la historia de nuestro país que también pudieron propiciar, ¿verdad? Que no fuera tal vez por así decirlo, eh, una buena experiencia, ¿verdad? Sino más bien eh, el querer culminar su carrera para poder entrar ya al ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, estos aspectos, ¿verdad? Y igual también los aspectos donde, eh, por así decirlo, los contenidos están ahí estáticos desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? No ha habido una actualización de estos, pues para los maestros se vuelve
monótono, ¿verdad? Monótono, pues ya no hay, quizás en algún principio los maestros fueron creativos a su forma, ¿verdad? Pero ya el hecho de venir repitiendo año tras año los mismos contenidos, se vuelve monótono y ellos también se vuelven pasivos, ¿verdad? Si yo ya hice algo, entonces esto mismo voy a utilizar este año que viene, ¿verdad? Entonces ahí se fueron estancando, ¿verdad? Entonces todas estas cualidades y estas características, pues lo dice la compañera, todos los maestros lo tienen, pero se fueron ahí deteniendo, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo y pues a las generaciones, ¿verdad? Que ya les tocó vivir, que ya el maestro ya no las puso de manifiesto, pues ahí fue donde ya empezó, ¿verdad? Eso de que ya el alumno ya no se motivaba por ir a estudiar, ¿verdad? Ya no, hay que ir a la escuela, no, nunca llega el viernes, ya quiero irme para mi casa, ¿verdad? Entonces, porque el maestro se estancó, ya no hubo más que, que hacer, ¿verdad? Por esas temáticas que no evolucionaron, se quedaron ahí también. Entonces, aquí es donde entran quizás ustedes como profesionales ahora de lo que es el ámbito educativo, o cómo va a ser el ámbito educativo. La teoría tal vez nunca va a cambiar, ¿verdad? Porque la teoría ahí está y pues eso está escrito y ya no va a haber una evolución, sino que ahí está, ¿verdad? Los términos, los temas, ahí van a estar, pero va a depender de mucho de ustedes, ¿verdad? De ustedes qué tan creativos van a ser con todas las herramientas que ahora y en el futuro se van a ir desarrollando, ¿verdad? Hoy vemos esos aspectos, ¿verdad? Y pues allí, en esta situación que estamos viviendo actualmente, se vio de manifiesto el estancamiento del maestro, ¿verdad? De la generación de maestros que tenemos, que les ha costado hasta la fecha saltar de de estar presencialmente utilizando yeso, ¿verdad? En un principio yeso, ¿verdad? El cambiar de pizarra para ellos fue también un reto, ¿verdad? Cambiar de pizarra de estas, de verdecita, ¿verdad? Que se utilizaba de yeso, a cambiar a una pizarra de acrílico, ¿verdad? Utilizando Pilot y, y, y otros instrumentos ahí, ¿verdad? Fue algo drástico, ¿verdad? Y ahora pasar de la pizarra de acrílico a pasar a lo que es el ámbito virtual, pues fue también, ¿verdad? O ha sido hasta el momento también algo que les ha costado y les va a seguir costando, ¿verdad? Por ese estancamiento, ¿verdad? Por no tener o no poner esas cualidades de manifiesto, lo decía aquí arriba, y disfruta lo arriesgado, ¿verdad? El maestro hoy ya no lo disfruta porque se estancó desde hace mucho tiempo atrás y pasar de una situación presencial a una virtual, ¿verdad? Ese riesgo los ha frustrado, ¿verdad? También, y les ha costado a muchos y muchos también no quieren, ¿verdad? Hay docentes en escuelas que no, ¿verdad? Que ellos prefieren andar casa por casa, ¿verdad? Por ahí han salido en unos noticieros que andan en unas cuadrimotos y andan también metiéndose por otros lados, este, para revisar las tareas, ¿verdad? Porque no han podido, utilizar los sistemas electrónicos, ¿verdad? Las herramientas electrónicas que tienen. Entonces, sí, ¿verdad? En algún momento tal vez los alumnos también, ¿verdad? No, y la economía de nuestro país no tiene la capacidad también, ¿verdad? De poder tener internet en las casas o no tener una herramienta, una laptop, una tablet, ¿verdad? Entonces, también eso también es parte de, de ese estancamiento, ¿verdad? De este cambio, ¿verdad? Entonces, como lo decía, el hecho ahora de ustedes ser los futuros profesionales y pues ser parte de ese cambio también, ¿verdad? De, un cambio tecnológico, pues tienen que sacar su creatividad, ¿verdad? Año con año, ser diferentes, las mismas temáticas,
pero con diferente estilo, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Para qué? Para que estas cualidades y las características no se estanquen, ¿verdad? Sino que más bien se mantengan en el tiempo y que el alumno no, eh, no deserte, ¿verdad? O tenga siempre puesta esa motivación, ¿verdad? Que se requiere para poder aprender, ¿verdad? El aprender es sencillo, siempre y cuando el maestro o el guía tenga esa facilidad de palabras y esas acciones positivas que generen motivación en el alumno. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta eso. La cátedra, pues, solamente es un brochazo, ¿verdad? De lo que ustedes, de esa capacidad creativa que ustedes tienen. Y lo han demostrado ¿cómo se llama? En el taller de Scratch, en el trabajo, en el anteproyecto, igual en la tarea esta última que ustedes acaban de entregar, ¿verdad? Haciendo el video. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Siempre y cuando también ustedes tengan esa motivación de poder realizar un cambio, ¿verdad? Que pueda generar también un cambio en sus alumnos, ¿verdad? O en el ámbito donde ustedes pues, estén laborando, ¿verdad? O van a laborar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Las características y las cualidades de cómo el docente, ¿verdad? Puede manifestar y puede propiciar una motivación en el alumno. Esas son características y cualidades del maestro creativo, ¿verdad? Ahora bien, el papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus alumnos, dice. Heisner, en 1986, el maestros creativos, alumnos creativos, presentan conductas del maestro creativo en sus funciones educativas. Una de ellas promueve el aprendizaje por descubrimiento cooperativo e integrador. Esta es características del maestro creativo, ¿verdad? Inicia el duro trabajo y la autodisciplina. Estimula el pensamiento divergente. Promueve la flexibilidad del pensamiento. Ayuda al alumno a ser sensible ante su entorno. Permite que los propios alumnos valoren su rendimiento. Adopta una actitud democrática. Esas son parte de lo que es el maestro, ¿verdad? El alumno creativo en la escuela tradicional y en la escuela de hoy. Dice. La pedagogía tradicional no se preocupaba por la formación de personas creativas. Su propósito principal era transmitir conocimientos a unos individuos considerados receptores. Es lo que en algún momento vivimos, ¿verdad? En algún tiempo, ¿verdad? Nosotros solo llegábamos a copiar y a recibir la clase, ¿verdad? Entonces éramos totalmente unos receptores. Ahora bien, la pedagogía de hoy maneja una concepción diferente del individuo. No es un sujeto reproductor, sino producto del conocimiento. Y es por eso que en el cambio, ¿verdad? Pues, de la pedagogía, ahora más bien vemos al alumno más investigativo, ¿verdad? Los contenidos en algún momento son los mismos, pero ya el maestro se vuelve más dinámico, y ya propicia que el alumno sea más investigativo que ser receptor, ¿verdad? Y pues eso es más que todo lo que se habla, ¿verdad? De, de lo que es en sí la tutoría de este día, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Es medible lo que es lo creativo y cómo esta creatividad puede ser utilizada dentro de lo que es nuestro ámbito, ¿verdad? El hecho de también ser partícipes de esto, ¿verdad? Como futuros profesionales, del hecho de motivar al alumno y no estancarlo dentro de lo que es el proceso, ¿verdad? Sino
más bien no verlo como un receptor, como lo dice la escuela tradicional, sino más bien verlo como un ente dinámico, ¿verdad? Un ente investigativo. Es por eso que se hace desde esa perspectiva. No sé si hay alguna duda, inquietud, sugerencia, algo que podamos discutir sobre esta temática. De mi parte, no. Ok. ¿Alguien más? No sé, por ahí, algo que quieran decir, agregar, lo podemos hacer. Ok. Entonces, pues, partiendo de eso, pues, hasta aquí, pues, las temáticas, ¿verdad? De la cátedra, pues, hemos venido viendo lo que es la evolución de la creatividad, ¿verdad? Si ustedes hacen un recordatorio, pues hablamos de lo que era la creatividad, pues allá por la época de Platón, ¿verdad? De Aristóteles, cómo ellos concebían lo que era la creativo, cómo esta vino evolucionando con el tiempo, cómo esta es vista por la sociedad, ¿verdad? Cómo la creatividad también es parte de nuestra vida cotidiana y cómo incursiona dentro de lo que es el ámbito educativo, ¿verdad? Cómo esta ha venido dentro de la enseñanza-aprendizaje del alumno y cómo el maestro también ha venido evolucionando a través de la década, ¿verdad? De las décadas de enseñanza, ¿verdad? Entonces, pues nuevamente, ¿verdad? Los invito a que aquí solamente se ha hablado un poco de lo que en sí habla las temáticas que están ahí, los documentos. Los invito a que ustedes lean y puedan de alguna forma pues tener la idea, ¿verdad? De cada una de las temáticas que hemos tocado el día de ahora, ¿verdad? Algunos recordatorios, pues sería, ¿verdad? Revisar plataforma virtual constantemente, ¿verdad? Revisen plataforma virtual constantemente. Los medios de atención y comunicación, mensajería privada por plataforma, foros de dudas y correos institucionales. El otro también es importante de revisar y leer cuidadosamente los materiales compartidos en plataforma y continuar con el desarrollo de su proyecto de creatividad. Recuerden que el proyecto de creatividad es para este sábado 30 de enero. No voy a pasar para la última diapositiva, pues vamos a hablar de eso. En su plataforma o en la plataforma ya se encuentra la guía de creatividad y la guía del trabajo final, ¿verdad? Que es el proyecto de creatividad. Ustedes lo pueden revisar. Yo se los voy a leer en este momento para que ustedes tengan una idea de cómo va el trabajo. Y si surgen dudas o inquietudes, pues las podemos decir en este momento. Voy a ir quizás cerrando aquí para que nos quedemos ya nosotros. En lo que es la tarea de la creatividad. Dice, guía de trabajo para realizar proyecto final de creatividad. Para elaborar el proyecto final de creatividad, se sugiere atender las siguientes indicaciones y tomar en cuenta los 5 aspectos. Primero, los estudiantes ingresarán al aula virtual de la asignatura Desarrollo de la Creatividad, donde deberán descargar la guía de trabajo. Ya la guía se encuentra en lo que es la plataforma, ¿verdad? En la unidad número 4 al final está la guía, ¿verdad? Está lo que es la pestaña del trabajo final. Número 2.
Leerán las páginas del libro de apoyo de la cátedra, dice, indicadas en plataforma. También puede apoyarse en otros contenidos del libro u otros materiales que consideren de su interés. Revisar información sobre avances tecnológicos en la web y contenidos de la unidad número 4. Hay que aclarar bien este punto. Ustedes van a revisar lo que es la lectura, ¿verdad? Que se les sugiere en plataforma, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? La revisión de la información sobre avances tecnológicos de la web. ¿Por qué? Porque sus proyectos están o fueron encaminados en ese ámbito, ¿verdad? En lo tecnológico, en avances tecnológicos de la web. Entonces, por eso es que se les sugiere que lean ese documento. Y contenidos de la unidad 4, ¿verdad? Que hablan básicamente de lo mismo, ¿verdad? De los avances tecnológicos de la web. Número 3. A partir de los contenidos que usted haya elegido para elaborar su proyecto, elabora un informe final. Número 4. Dice, al presentar su proyecto, el tiempo lo definirá su tutor, pues cada grupo virtual varía en la cantidad de estudiantes. Se deberá realizar una presentación de PowerPoint para el día de la presentación, contemplando las partes más relevantes de su proyecto. Criterios para la entrega de la tarea. La tarea será presentada bajo formato Word o PDF. El informe de la tarea será enviado por medio de herramientas de tareas que se encuentran en plataforma. Número 3. La tarea deberá presentarse y compartirla frente a su tutor y compañeros de clases el día que se realice el parcial final, es decir, el sábado 30 de enero. El horario será definido por su docente tutor dependiendo de la disponibilidad de la mayoría del grupo. El límite para subir el informe a plataforma será a las 11:59 p.m. de ese mismo día y tiene un total del 25% de su nota final de ciclo. En caso de que usted por algún motivo no pueda presentar el informe el día programado, deberá realizarlo con anticipación bajo la programación previa de su docente tutor y sujetarse a la disponibilidad de este. Ahora bien, vamos a hablar de esto, ¿verdad? Ya ustedes tienen una parte significativa de lo que es su informe final. Pues ya ustedes ya lo presentaron allá en lo que es el anteproyecto. Entonces ustedes ya tienen objetivos, ustedes ya tienen introducción, ustedes ya tienen marco teórico, ¿verdad? Y otros aspectos. Entonces eso ustedes no lo van a cambiar porque ya lo tienen. Igual yo también ya lo tengo, ¿verdad? Entonces no lo van a cambiar porque su temática radica en eso. Los temas ya están, sus proyectos, sus anteproyectos ya están y eso es lo que ustedes van a entregar como proyecto final. Entonces, ya les voy a dar por así decirlo, lo que lleva el trabajo, ¿verdad? En sí, ya hay ciertas partes que ustedes ya las tienen. Entonces, para eso lo voy a decir en este momento. El informe final deberá estar constituido por los siguientes elementos: portada, índice, introducción, objetivo general que es 1 y objetivos específicos que son como mínimo 2.
Número 5, contenido, dice, antecedentes del tema, información sobre el estado actual del tema seleccionado, las páginas necesarias, dice. Recursos utilizados, equipo de trabajo, recursos económicos, recursos tecnológicos, una página. Proyecto realizado, cómo lo ejecutaron, 2 páginas. Cronograma de trabajo, tiempo en el que lo realizaron, una página o menos. Dice. Conclusiones, una página. Recomendaciones, una página. Referencias bibliográficas. Experiencia personal en el desarrollo de la actividad, una página. Como lo han hecho en pareja, pues obviamente van a ser 2 páginas, ¿verdad? Una por cada uno. Y el anexo dice, los que consideren convenientes fotografías, capturas de pantalla, etcétera. Nota, dice, tomar en cuenta la rúbrica de evaluación para la realización de su tarea. Ahora quisiera saber si hay dudas o inquietudes. Hola, hola. ¿Dudas, inquietudes? En la marcha, Lick, Pues, va a ir surgiendo. Hola, sí, yo creo que sí. Hola, Lick, hola. yo como que no escuché el numeral número 2. ¿Cree que lo puede repetir? Donde dice leer las páginas del libro de apoyo de la cátedra, indicadas en la plataforma, también puede apoyarse. Eso era lo que vimos ahora. ¿Qué se Sí, trata? es que o sea, ajá, va, no nos vamos a confundir como la vez pasada, ¿verdad? Eso ustedes lo van a leer como material de apoyo, ¿verdad? O sea, para generar una idea de cómo ustedes van a crear los otros contenidos que hacen falta, los otros contenidos que hacen falta de su proyecto, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Ya ustedes tienen un avance de su proyecto, ¿verdad? Que fue hecho en el anteproyecto, por ejemplo, los objetivos, la introducción, la carátula, ¿qué más? Los recursos que ustedes iban a utilizar, ¿verdad? Obviamente, ustedes lo pueden, por así decirlo, se los decía ya cuando ustedes estaban exponiendo el anteproyecto, que ustedes lo pueden dar un retoque, ¿verdad? Entonces, no cambiar todo, obviamente, no lo van a cambiar todo, porque yo lo tengo ahí en sus anteproyectos, pero si ustedes le dan tal vez alguna temática o algún párrafo le agregaron, pues es válido, ¿verdad? Pues lo han venido trabajando todo este tiempo. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ya, por así decirlo, por ejemplo, ¿dónde está? En los recursos utilizados ya no van a poner se utilizará, ¿verdad? Sino que lo tienen que cambiar a que se utilizó estos recursos para realizar el proyecto. Se utilizó una computadora, se utilizó una plataforma, se utilizó un teléfono celular, ¿verdad? No van a poner como lo tenían en el anteproyecto, se utilizará, ¿verdad? Si no se cambia ya porque ya lo utilizaron. Correcto, la mayoría de aspectos ya los tienen. Así como dice aquí la compañera, ustedes ya tienen casi la mayoría, ¿verdad? Ya tienen, ustedes solamente van a agregar, por así decirlo, el proyecto realizado. O sea, y aquí dice el proyecto realizado, cómo lo ejecutaron, ¿verdad? Eso yo no lo sé cómo lo ejecutaron. Allá me dieron una idea, pero cómo lo ejecutaron para realizarlo, no lo tengo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me van ustedes a explicar en el trabajo, ¿verdad? Eso es tal vez lo que ustedes van a agregar. Y los otros aspectos que ya están, por ejemplo, están, como lo decía, ¿verdad? En los recursos utilizados.
ustedes pusieron, se utilizará tal cosa, se utilizará computadora, se utilizará un aula virtual, se utilizará el programa tal, o ya no, ¿verdad? Hoy lo cambian a se utilizó el programa, se utilizó la computadora, se utilizó la plataforma, porque ya la utilizaron, ¿verdad? Allá lo hablaban en futuro porque no lo habían hecho todavía. Entonces, ahora sí se va a cambiar a ese aspecto. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. El cronograma de trabajo, ustedes me lo presentaron, obviamente, pero si ustedes cambiaron por así decirlo, los tiempos o los días o las acciones, ustedes lo pueden volver a hacer. Ustedes lo han hecho otra vez, ¿verdad? Porque tal vez el día que ustedes habían planificado hacer una reunión no se pudo y se pasó para otro día, ¿verdad? Ahí ya cambia, ¿verdad? El cronograma, las fechas, ¿verdad? Entonces se modifica. Igual las conclusiones y las recomendaciones, eso es algo que ustedes van a agregar de acuerdo a los resultados que han obtenido. Yo se los he venido manifestando en ciertas ocasiones que las recomendaciones y las conclusiones van sujetas a lo que son los objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultados tuvieron de su experiencia con el proyecto? Eso es lo que ustedes van a concluir valga la redundancia, en las conclusiones, ¿verdad? No me van a decir en una conclusión, se concluye que se pudo terminar el trabajo con éxito. Esa no es una conclusión. Ustedes están concluyendo de su trabajo en sí, ¿verdad? Por ejemplo, se concluye que los alumnos de la escuela fulanita de tal pudieron, ¿verdad?, realizar de una forma específica el proyecto, ¿verdad?, o las indicaciones que se les dio, el trabajo que se les asignó, ¿verdad? Se concluye que el ámbito tecnológico para los alumnos de la educación pública no tienen quizás conocimiento de ciertos aspectos, no sé, en fin, no sé, ¿verdad? Eso va a depender de su proyecto, ¿verdad? De cómo ustedes lo trabajaron o qué es lo que ustedes trabajaron. Muchos trabajaron páginas web, unos aplicaciones, en fin, ¿verdad? En el ámbito que ustedes hicieron su anteproyecto, pero no me vayan a poner en la conclusión, se concluye que el trabajo se finalizó en los tiempos requeridos, porque esa no es una conclusión que va sujeta a lo que es su trabajo. Igual en las recomendaciones, no me vayan a poner, se recomienda que se sigan dando estos o que se sigan realizando esos trabajos en esta cátedra. No, ustedes me tienen que dar recomendaciones con respecto a su trabajo, a su proyecto, ¿verdad? Una recomendación sería, por ejemplo, no utilicen la plataforma tal porque es muy lenta o porque los contenidos no se pudieron realizar bien, ¿verdad? Dice aquí la compañera que si en el caso que el programa haya salido bien con las fechas en la primera parte, podemos anexar lo que la primera parte y la parte final del trabajo, es decir, poner con cronograma las dos partes con sus respectivas fechas, correcto. O sea, ustedes si allá me presentaron cómo ustedes iban en el anteproyecto, ustedes me presentaron cuál era las fechas que ustedes iban a utilizar para realizar su trabajo, ¿verdad? Entonces, si esas fechas se han venido cumpliendo favorablemente, pues el cronograma no se va a cambiar, salvo que si alguna fecha se cambió o alguna actividad se hizo antes y la otra después, ahí sí ya cambia. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No sé si hay más dudas o inquietudes. De mi parte, no. Vaya, recuerden que van en pareja, ¿verdad? Entonces, igual el trabajo se va a presentar en pareja, obviamente. Igual la presentación de ustedes el día 30
ustedes lo van a presentar en pareja, así como hicieron el anteproyecto. Pero ahora ya ustedes no van a utilizar la vez pasada lo hicieron como video, ¿verdad? O no, utilizaron presentación, ¿verdad? De PowerPoint o de otro programa. Entonces, igual, ¿verdad? Lo van a usar en el mismo formato, ¿verdad? Lo que yo necesito es que dentro de la presentación ustedes me pongan los aspectos más relevantes de su investigación. Por ejemplo, los recursos utilizados, el nombre de su proyecto, los recursos utilizados, cómo ejecutaron su proyecto, ¿verdad? Posiblemente mencionar si hubo cambios en lo que fue el cronograma, conclusiones, ¿verdad? Y recomendaciones. Hablar tal vez de el marco teórico, no, ¿verdad? Sino que tal vez solo hablar un poco sobre lo que es qué es una página web o qué es una app, ¿verdad? O sea, algo general en cuanto a lo que es en la presentación, obviamente, ¿verdad? Lo que es el marco teórico, ¿verdad? No extenderse. Más que todo, a mí me interesa saber cómo ejecutaron ustedes su proyecto o su anteproyecto, cuáles fueron lo que realizaron, ¿verdad? Los recursos que utilizaron, el proyecto realizado, conclusiones, recomendaciones y pues alguna fotografía, ¿verdad? De su proyecto. Eso me interesa ver a mí en la presentación el día sábado. Recuerden también, ¿verdad? Que va a ser pues prácticamente igual que cuando presentaron su anteproyecto, ¿verdad? Todos vamos a tener micrófono para poder expresarnos, ¿verdad? Pues las parejas, ¿verdad? Las dos integrantes van a hablar, se van a dividir la presentación. Así que, por favor, tengan micrófono todos. Esos aspectos, ¿verdad? Me interesan, como se los digo. Nombre del proyecto, recursos utilizados, cómo realizaron o cómo ejecutaron su proyecto, el cronograma, conclusiones, recomendaciones y fotos, ¿verdad? De su actividad. Eso es lo que necesito ver en su presentación y obviamente todo el proyecto, ¿verdad? Que ustedes van a subir a plataforma. Así que como aquí dice que lo vamos a hacer el sábado 30, pues yo diría que lo vamos a hacer a la misma hora de la clase, ¿verdad? A la misma hora de la clase, pues. Y como somos 15, por ahí, ¿verdad? Solamente un compañero, creo que iba él solo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 8 grupos, ¿verdad? Entonces, quizás vamos a poner unos 6, 7 minutos por grupo, quiero ver. Déjenme hacer la conversión aquí para ver cuánto tiempo tenemos. Son 120 minutos, ¿verdad? Quizás lo vamos a hacer de unos 8 minutos, ¿verdad? Por ahí, 8, 9 minutos por pareja, siempre y cuando teniendo en cuenta alguna problemática que tengamos con respecto a la conectividad, ¿verdad? Que no se puedan subir, como me pasó el día de ahora a mí, que no se pueda cargar lo que es la presentación, ¿verdad? Entonces vamos a jugar con esos dos tiempos, con las 2 horas de la tutoría, ¿verdad? Que tenemos usualmente, pues, y ahí terminaríamos todo. Así que si no hay más dudas o inquietudes,
o si existen, podemos ahorita despejarlas. Dudas, inquietudes. De mi parte no. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes? Ok, entonces hay tiempo para que ustedes puedan darle formato a lo que es el trabajo final. Recuerden que es el 25% de la nota final. Por ahí, pues, conéctense, ¿verdad? Hagan reuniones con su pareja, coordínense cómo lo van a realizar, la presentación igual, ¿verdad? Lo que van a poner en cada una de las diapositivas o en el programa que ustedes lo quieran realizar. Eso ya es libertad de cada uno de ustedes. Revisen el trabajo antes de hacerlo PDF, si se va algo de más, si hace falta algo, revísenlo bien. Y pues de mi parte, pues yo les agradezco la paciencia, y también la motivación que ustedes han tenido de poderse conectar siempre, ¿verdad? Que se les ha convocado en todas las tutorías extra, ¿verdad? Que hemos tenido, siempre han estado presentes la mayoría de ustedes, en todos los trabajos también, igual en la comunicación en WhatsApp siempre han estado atentos. Yo les agradezco mucho, ¿verdad? Han sido un grupo muy activo, ¿verdad? Muy dinámico. Eso lo motiva a uno, pues, a seguir, ¿verdad? A estar siempre pendiente de ustedes. Solamente un anuncio, si todavía no han hecho la evaluación de su tutor de esta cátedra, pues todavía hay tiempo, tenemos hasta el 20, así que evalúenme, por favor. Y pues los espero el día 30. Estamos en comunicación por medio de WhatsApp o por plataforma. Cualquier duda, inquietud, háganmela saber, ¿verdad? Si no respondo de inmediato, pues a veces es porque estoy haciendo alguna otra actividad y pues por ahí me distraigo, ¿verdad? Pero eh, al momento de yo leer su comentario, su pregunta o su mensaje, pues yo les doy respuesta. Así que pues pasen un fin de semana bonito, eh, coordínense ahí con su pareja, ¿verdad? Y pues nos vemos el día 30, todos con micrófono y con la presentación. Gracias, Ok, buenas tardes. muchas gracias, Lick, también por su paciencia. Gracias, felicidades a todos. Gracias a todos, feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Nos vemos el 30.